Benedicite, tengan mucha paz. Muy buenos días. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús, de la comunidad monástica de Sicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos leyendo y comentando la Filocalía. Estamos en el capítulo a propósito del discernimiento, escrito por Evagrio Póntico. El numeral 17 dice: la naturaleza racional, condenada a muerte por la malicia, ha sido resucitada por Cristo mediante la contemplación de todos los siglos, y el Padre resucita el alma que ha muerto de muerte de Cristo mediante su conocimiento. Y es esto lo que dice Pablo: si estamos muertos con Cristo, creamos que también viviremos con Él. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, si ustedes entienden que estos videos son útiles para su vida espiritual, denle me gusta, compártanlo con sus contactos, suscríbanse al canal. Y si además quieren colaborar con el Ministerio del Eremitorio Emaús, pueden hacerse miembros a través de una colaboración mensual y a cambio reciben los beneficios de un video todos los días que está dirigido especialmente a el camino espiritual de aquellos que son miembros, que están asociados al ministerio de este canal. Bien. Es importante en este texto por lo menos aclarar dos conceptos, por lo menos dos, porque en Oriente tienen una concepción distinta a la que tenemos en Occidente en lo que respecta a algunos términos. Por eso vamos hoy a establecer esas diferencias para poder entender qué es lo que nos plantea Evagrio Póntico en este breve párrafo que nos resulta a los cristianos del siglo XXI en Occidente tal vez un poco ininteligible y que hay que leerlo en su contexto, un contexto del siglo IV y griego, un contexto de la Iglesia oriental. Bien, Evagrio dice: la naturaleza racional, condenada a muerte por la malicia, ha sido resucitada por Cristo mediante la contemplación. Y aquí es el primer punto. ¿Qué entiende Evagrio por contemplación y qué entienden los padres griegos por contemplación? Para nosotros, la contemplación es estar atentos, concentrados, inmersos en una situación, en un contexto. Contemplamos en el silencio y nos metemos en esa profundidad del silencio, ¿verdad? Contemplamos el mar y miramos la inmensidad del mar, escuchamos su ruido, el vaivén de las olas. Bien, para los padres griegos, la contemplación es la percepción y visión del intelecto que penetra las cosas que han sido creadas, la razón de esas cosas creadas. Y esas razones están comprendidas en el logos. Cuando hablamos del logos, estamos hablando, haciendo la traducción del verbo, la palabra. Recordemos aquello de San Juan: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Bueno, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan en griego, habla del logos, no habla ni del verbo ni de la palabra. Entonces, estas cosas
estas razones de estas cosas creadas están en el logos como su principio y su origen, están comprendidas en el logos. Otro aspecto de la contemplación, según los padres griegos, es que el intelecto es atraído por el objeto espiritual que contempla. Objeto espiritual. En este caso concreto, Dios. Y donde todo lo exterior desaparece, es tan profundo, tan comprometido ese proceso de contemplación que todo lo exterior desaparece, no se percibe, no se siente, se convierte en ausencia de la conciencia, donde estoy simplemente frente al objeto que es contemplado, en este caso sujeto, Dios. Por lo tanto, este acto de contemplación es lo que resucita esta naturaleza racional caída de la que habla Evagrio Póntico. Tengamos en cuenta también que cuando se está hablando de naturaleza creada, cuando se está hablando de humanidad, cuando se está hablando de materia, siempre tiene un trasfondo negativo, un trasfondo de oscuridad. Eso es típico de la filosofía griega. Bien, continúa Evagrio diciendo: y el Padre resucita el alma que ha muerto de muerte de Cristo mediante su conocimiento. Y aquí nuevamente, cuando nosotros hablamos de conocimiento, en Occidente estamos hablando de poder tener un cierto bagaje, un cierto acumulado de información sobre tal o cual hecho, tal o cual acontecimiento, tal o cual cosa. Para los griegos, el conocimiento, el término griego es gnosis, implica un conocimiento espiritual, que no es la operación discursiva de la razón, como lo aplicamos nosotros en Occidente y en el siglo XXI, sino que es la penetración progresiva en las razones de las cosas o en el misterio mismo de Dios. O sea, es ese conocimiento espiritual que a su vez tiene la ayuda de la fe y de la gracia. Otro aspecto importante de este conocimiento, de esta gnosis, es que conduce al ascenso en este camino espiritual, hasta que uno alcanza, llega a la contemplación y a la teología. Y aquí, nuevamente, recordemos a qué nos referimos con contemplación. Para los griegos, contemplación, el término griego es teoría, que no es la teoría nuestra, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de teoría hablamos de algo en abstracto. Para ellos, la teoría es la contemplación, el estar impregnados, admirados y con todo el entorno desaparecido, si se quiere decir, por darle algún motivo, estamos frente a ese objeto o sujeto de contemplación que es Dios. Bien, entonces, ese conocimiento se da, por un lado, como parte de esa penetración progresiva en las razones de las cosas creadas o en el misterio mismo de Dios, que a su vez es ayudado por la gracia y por la fe. Se necesita la asociación de esos dos elementos. La fe, que es la capacidad humana de creer, es el deseo humano, la voluntad humana, la fe humana, fe, y la asistencia divina, la gracia. Es decir, que humanidad y divinidad se asocian.
para alcanzar ese conocimiento y para transitar ese ascenso espiritual que lleva a la contemplación, que lleva a la teología. Ahora, cuando los padres griegos hablan de teología, no hablan de la ciencia que estudia a Dios o de las cosas que se dicen de Dios. Para los padres griegos, teología no es esa actividad discursiva relativa a las cosas divinas, a las cosas de Dios, como la entendemos actualmente, como se entienden en Occidente también. Tenemos que tener en cuenta, yo estoy aquí con mi trencito para no perderme y divagar, porque suelo irme por las ramas. Desde esta perspectiva, entonces, desde la perspectiva de los padres griegos, se define teología al grado superior del conocimiento espiritual, la teoría, el conocimiento espiritual, la teoría. Se lo entiende también como la iluminación. La iluminación en griego es fotismos. Es lo que los padres de Sicasta tanto insisten, ¿verdad? En que se necesita un proceso de purificación para alcanzar la iluminación. ¿Qué implica eso? Implica que de alguna manera nuestro intelecto y nuestro corazón están sin oscuridades, sin sombras, sin vaivenes. Están iluminados por esa asociación de fe y de gracia y que nos introduce, esta iluminación nos introduce en el conocimiento de Dios uno y trino. En el conocimiento no como un conocimiento racional, sino como esa vivencia que decíamos, ¿verdad? Cuando hablábamos de conocimiento, con esa actitud de avanzar hacia el objetivo, ¿verdad? De estar frente y avanzar hacia. Nos conduce también esta iluminación a la oración perfecta. La oración perfecta es esa oración sin distracciones, donde el pensamiento y los sentimientos, el intelecto y el corazón están asociados y se ora de forma perfecta, sin distracciones y en un estado de impasibilidad. De alguna manera podríamos decir que es la comunión humano-divina. Es la comunión plena entre el ser humano y Dios. Ese estado, la teología, es un don gratuito de la gracia. No lo vamos a lograr con nuestro esfuerzo, no lo vamos a lograr con nuestro deseo, no lo vamos a lograr por mucho que practiquemos la oración de Jesús, no lo vamos a lograr por mucho que meditemos y contemplemos. La teología, ese estado de gracia, es producto, valga la redundancia, de la gracia divina. En la tradición cristiana griega, ortodoxa, se utiliza muchas veces el término teólogo o teóloga, no en el sentido como lo utilizamos nosotros en Occidente, alguien que hizo la carrera, el bachillerato, la licenciatura, o el doctorado, o el magíster en teología. No, nada de eso. Fíjense que los padres griegos dicen, cuando hablan de San Juan, el apóstol, el evangelista, dicen el teólogo. Para ellos es el teólogo. ¿Por qué? Porque es el que logró la contemplación. Recuerden el prólogo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Logró ese conocimiento espiritual profundo, certero.
También en la tradición griega, por ejemplo, a los padres, al buen ladrón, el relato de Jesús crucificado con los dos ladrones, al buen ladrón lo llaman el teólogo, justamente porque reconoce a Jesús, porque es capaz de contemplar en ese crucificado al Logos, al Verbo eterno del Padre. Entonces, cuando estamos hablando de teología, estamos hablando de contemplación del misterio divino. En conclusión, en resumen, ¿qué es lo que plantea Evagrio Póntico entonces en este párrafo? Que la naturaleza racional es limitada, ha caído, está en la oscuridad, está condenada, porque es mala, optó por el mal. Pero es resucitada por Jesucristo mediante esa percepción, mediante esa visión de las cosas creadas en el Verbo divino. Y el Padre resucita a quienes han muerto en Cristo mediante la gnosis, es decir, el conocimiento. La gnosis espiritual, el conocimiento espiritual, que es iluminado por la fe y asistido por la gracia, es decir, nuevamente, la asociación humano-divina. Y de esa manera lo conduce a un camino ascendente, podríamos decir a una escalera, donde se van subiendo escalones, se van subiendo peldaños, que conducen, el último peldaño sería la teología, es decir, ese estar en la presencia de Dios, ese meterse en el misterio divino, estar en Dios y con Dios, la comunión plena, penetrar en el misterio de la Santísima Trinidad, ser en Dios, existir en Dios. Fíjense la riqueza de este párrafo tan pequeñito, pero la riqueza que tiene esta invitación de Evagrio Póntico. Convocarnos a creer y a trabajar para que la gracia nos asista y alcancemos estos procesos, ¿verdad? Esta escala, vayamos ascendiendo en este camino espiritual. Primero el conocimiento, la gnosis, después la contemplación, la teoría, luego la iluminación, estar en la luz del monte Tabor como los apóstoles. Y finalmente la teología, vivir en Dios. Qué tremendo desafío que tenemos, pero qué rico y esperanzador saber que es posible, siempre y cuando trabajemos en la asociación fe-gracia, la asociación humano-divina. Hermanos, hermanas, tengan una muy bendecida semana, un santo Adviento. Nos estaremos reencontrando nuevamente el próximo lunes para continuar conversando sobre Evagrio Póntico en la Filocalía, en sus enseñanzas. Recuerden que si este video les ha servido, les ha gustado, denle un me gusta, suscríbanse al canal, compartan con sus contactos, difundan de alguna manera este ministerio, que el mensaje llegue a muchas personas. Y si quieren colaborar, hacerse miembros, también pueden hacerlo. Tengan bendecida semana, que la Madre de Dios les acompañe, les proteja
y les bendiga.